Cordial saludo, mi nombre es Andrés Rodríguez, estudiante de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso Lengua Materna 2. En estos momentos voy a exponer el contacto del español con lenguas africanas. El contacto del español con lenguas africanas. El tráfico de esclavos en la colonización del Nuevo Mundo, orígenes del español caribeño, lengua pidgin y criollas, la ausencia de lenguas criollas en Hispanoamérica, el español bozal, los criollos hispánicos y el caso del español en Guinea Ecuatorial. Son temas que vamos a recorrer en el transcurso de este video para comprender un poco cómo fue la época de la colonización y el contacto que tuvo el español con las lenguas fuera de Europa. El primer tema o subtema que veremos es el tráfico de esclavos en la colonización del Nuevo Mundo. En el siglo XV se inicia la exploración del Nuevo Mundo y la expansión del Imperio Español, lo que llevó a la difusión del castellano hacia nuevos continentes, en estos casos América, África y Asia. Un hecho significativo para el contacto entre el español y las lenguas africanas fue el establecimiento de asentamientos portugueses en el siglo XV, cerca de las costas de África, especialmente las islas de Sao Tomé, Amobón, Príncipe y Fernando de Opú, que luego servirían para la exportación de esclavos a las Américas. Es importante notar que la gran mayoría de esclavos que llegaron a las Américas hasta mediados del siglo XVII salieron de bases portuguesas de África. Esto permitió que llegaran a América africanos de diferentes partes y de esta forma hablaran diferentes lenguas. Entre estas podemos destacar mandinga, fulá, varias lenguas kwa, yoruba y las lenguas bandú, kikongo y kibundú. El kikongo y el kimbundú jugaron un papel clave en el desarrollo de la lengua ritual de Palomonte en Cuba, y en Colombia tuvo desarrollo y su aporte a la lengua criolla el palenquero. Después de toda esta comercialización de esclavos y de ver que muchas lenguas llegaron a África, pero muy pocas hicieron su aporte a la lengua afrohispana. Los orígenes del español caribeño. El Caribe abarca una zona que comprende desde Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, las costas de Venezuela y Colombia, Panamá Oriental y algunas áreas del Golfo de México. En el periodo colonial, el Caribe fue receptor de grandes poblaciones de hablantes nativos provenientes del centro y occidente de África. Estos desplazados y esclavos principalmente fueron dirigidos hacia los ingenios azucareros durante la trata de negrera para realizar trabajos forzosos. El habla bozal repercutió seriamente en la evolución del español caribeño, no solo a nivel léxico, sino también a nivel en la fonología y la sintaxis. El influjo y el movimiento de esclavos africanos llevó a la formación de un código pidgin que habría facilitado la comunicación de los esclavos con sus amos y también entre ellos mismos. Lengua pidgin y lengua criolla. Cuando hablamos de lengua pidgin nos referimos a una lengua híbrida que evoluciona muchas veces de un pidgin, lo cual vemos que es un sistema de comunicación extremadamente rudimentario creado por los hablantes que no comparten una lengua en común.
y que también entran en contacto con otras lenguas, pero con un sistema personal y con propósitos muy limitados que les corresponden y benefician solamente a ellos. En la actualidad, las lenguas pidgin se encuentran en diferentes lugares del mundo. Esto debido al constante movimiento comercial que hubo durante la colonización, especialmente por los portugueses, holandeses, ingleses y franceses. Durante esta época, la lengua europea se considera la lengua del superestrato. La lengua europea se considera la lengua del superestrato porque es la que ejerce más poder y control político y económico, mientras que las lenguas habladas por las poblaciones locales subyugadas o esclavizadas reciben el nombre de lenguas del sustrato. La ausencia de lenguas criollas en Hispanoamérica. Los principales modelos teóricos que se han elaborado hasta el momento se fundamentan en que la noción de que las antiguas lenguas criollas de las plantaciones del Caribe fueron forjadas por los esclavos en su intento de adquirir una lengua europea a la cual no tenían un acceso. La hipótesis de afrogénesis. Esta hipótesis sostiene que la pidginización de las lenguas criollas no empezó en las plantaciones del Caribe, sino en las interacciones que ocurrían entre los europeos y los africanos que trabajaban en los asentamientos comerciales. Debido a esto y a la necesidad que tenían de comunicarse, ya que era limitada, lo que permitió la creación de la lengua pidgin o la lengua de los esclavos, la cual se utilizaba especialmente para propósitos comerciales. Uno de los hechos de que podemos destacar es que actualmente casi no se encuentran lenguas criollas en Latinoamérica debido a la comercialización de esclavos que fueron por los portugueses, ingleses y holandeses. Entonces esto permitió que muy pocas lenguas se criollizaran, como fueron el palenquero y el papiamento. Los criollos hispánicos. En las lenguas que podemos destacar en Latinoamérica podemos ver el palenquero y el piamento en el Caribe y los chabacanos en las islas de Filipinas. El palenquero es una lengua que tiene su base léxica en el español con rasgos de lenguas de la familia bantú, tales como el kikongo, con el cual comparte algunos vocablos. Entre estos podemos notar compe, que significa res, moná, hijo o hija, y lumbalú, rito funerario. El palenquero o el Palenque fue un pueblo fundado en el siglo XVII por esclavos cimarrones. Estos esclavos se fugaron de sus amos y opusieron resistencia a la esclavitud, lo cual durante esta época tocó que se celebrara un acuerdo de paz entre el Palenque y el gobierno de Cartagena. En el pueblo palenque, los adultos son los encargados de instruir y dar la educación a los muchachos. El papiamento ocupa las costas de Venezuela, especialmente la isla de Aruba. Es una lengua criolla cuyo léxico procede del español y del portugués. Es también una mezcla con las palabras del neerlandés, inglés, francés y diversas lenguas del África. El chabacano es una lengua en las islas de Filipinas.
Es una lengua criolla derivada del español. El idioma o dialecto chabacano tiene una larga tradición en Filipinas. Para los españoles, el término chabacano significaba vulgar o sin arte, ya que en esta época se despreciaban a las culturas o a los pueblos que eran de otra raza o de otra cultura diferente a la europea. El español en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial fue una colonia española. Este país africano tiene el español como lengua oficial, pero debido al régimen autoritario, la cultura, la música y la literatura no florecen y la lengua que se ha tomado en este país ha sido la francesa. Debido a ello, muchos artistas tienen que huir a otros países, especialmente España, para continuar allí con sus profesiones. En este país, cuando un escritor intenta publicar algo, es considerado como traidores. Entonces, si no son castigados, tienen que huir o resistir allí la represión. Guinea Ecuatorial es un país que actualmente contiene diferentes pozos petrolíferos, pero estas riquezas no se ven para el pueblo, sino para el gobierno. Esto es todo. Como conclusión, podemos reconocer que gracias a la colonización y a las mezclas y al intercambio cultural, que no solamente se debió a la antigüedad, sino que actualmente podemos ver cómo podemos aprender de otros pueblos. Muchas gracias.